Amigos, sorpresiva la muerte que lo encontró como siempre con las botas puestas. El país sigue llorando la partida de la leyenda Johnny Ventura. Hoy, iniciando este programa, queremos recordar su importancia, la ruptura musical y social que implicó cuando él irrumpió en la escena desde los años 60 y el legado que nos deja un hombre del cual se hace casi imposible hablar en pasado. Para este viaje virtual, para este viaje en el tiempo, nos acompaña un gestor cultural y crítico musical. Se trata de Alexis Méndez, creador del imprescindible espacio radial multimedia Música Maestro. Bienvenido, Alexis, qué bueno que nos acompañas. Gracias, Miralba. Saludos, Roberto. Saludos, Pinky. Bueno, sí, el país está en shock. El mundo está en shock todavía tras la partida física de Johnny Ventura, que es el hijo del pueblo, el hombre que marcó un referente en el merengue de finales del siglo XX y todo lo que se ha hecho en cuanto a merengue se hace hoy día es un reflejo, parte de lo que de esa revolución que Johnny Ventura le aportó a nuestro género musical. Pero además de eso tenemos que decir que Johnny Ventura también es visto como salsero, porque tiene una obra salsera muy intensa. Incursionó en el bolero, incursionó en géneros puertorriqueños como la bomba y la plena. Es un músico, un intérprete de la música del Caribe, aunque dicho por él en varias ocasiones, su bandera siempre fue el merengue dominicano. Johnny empezó en los años 60, su estilo fue evolucionando, fue tomando incluso algunos colores de los ritmos colombianos, venezolanos, añoraba y lo hablábamos. Llegó a decir, escúchame que te interrumpa, sí, si mal no recuerdo, y Alexis puede corregirme, que era un fanático de Elvis Presley. De hecho, parte de su ropa en algún momento era copiando a Elvis Presley y lo llevaba en algún momento a hacer la simbiosis musical que es la que nos ha acompañado y ha marcado casi todas las orquestas de merengue en nuestro país. Sí, así es. Su manera de bailar, prácticamente algunos movimientos fueron adaptaciones de los bailes de Elvis Presley. Y bueno, yo tuve la fortuna de trabajar por varios años en el sello discográfico Cubaney, que fue el signatario de la obra de Johnny Ventura en los años 70, y pude ver el archivo. O sea, Johnny Ventura con esos atuendos muy parecidos a lo de Elvis Presley. Definitivamente fue una influencia la que él adaptó a nuestra música. Sí, hablábamos ahorita antes de salir al aire de la pasión que tenía Johnny por la música en general. Nadie calcula culturalmente quién era y es Johnny Ventura, en el criterio amplio de ese diapasón que es cultura general y musical, ni hablar. O sea, para oír de todo y disfrutarlo todo. Digo esto para que no se piense que hay algo especial con lo que voy a decir. Amaba el bossa nova y todo, y había que sentarse a hablar con él para oír cátedra de música. Pero la música cubana le venía como anillo al dedo. O sea, enamorado de la música cubana, había conocido a Celia Cruz con la Sonora Matancera, disfrutaba la Orquesta Aragón, veterana Orquesta Aragón, charanguera, o sea, venía de la charanga. La Orquesta Aragón es una evolución de las orquestas de retrete que pululaban en los parques y en todos los países.
y que se inventaron el cha-cha-cha, venían de tocar danzón, toda una historia musical. Olga Guillot, ni hablar, era una de sus debilidades. Y así se sabía la cultura cubana. A veces me hacía cuento y yo decía, bueno, yo no llego a tu edad, mijito querido, pero yo no conozco. Y era una maravilla escuchar a Johnny hablar de los músicos y de la música cubana, pero especialmente de uno, de Benny Moré, a quien no había podido conocer personalmente, el bárbaro del ritmo. Benny Moré no había estudiado música. Sin embargo, se convirtió en un ícono de la música cubana y tenía la capacidad y tuvo la capacidad de cantar como los dioses. Murió muy joven de cirrosis hepática porque tomaba alcohol hasta el que se inventaban. O sea, lo de Benny no tenía nombre, pero tenía una afinación por el librito. Marcaba y se paraba delante de la orquesta a marcar la clave y el ritmo, el tempo musical de una jazz band. No estamos hablando de una jazz band. Y Johnny disfrutaba eso y decía, ¿cómo ese hombre sin estudiar música lo podía hacer? Dios le dio la posibilidad a Johnny, a sus hijos, de cumplir un sueño, visitar Cuba. Y muchas veces estuvo en esa disyuntiva porque la presión de los medios, de ciertos grupos que radicalizaban y veían su visita con otro trasfondo político. En algún momento iban a celebrar un día de la independencia dominicana en Cuba. Se había invitado, uno de los sueños, y creo que no lo cumplió o no lo pudo cumplir, era tocar y cantar en el Tropicana de Cuba, un emblemático cabaret en Cuba. Y aquello fue tremendo, y le armaron una campaña y le rompieron los discos en Miami, y aquello fue, y paró el viaje a Cuba. Pasó el tiempo, se dio la oportunidad de nuevo. Me preguntaba, Roberto, me decía Roberto, de los pocos que me dicen Roberto, ¿usted cree que yo deba ir a Cuba? Me conocen en Cuba, vale la pena el sacrificio de lo que pueda representar. Ya a mi edad me da lo mismo, pero yo tengo que ir a tocar al Benny Moré. Y al final hizo un gran concierto en Santiago de Cuba y viajó después a La Habana. Hizo 2 grandes conciertos en el Teatro Hoy Carlos Marx de La Habana, con capacidad bajo techo para 5,000 personas. Con una pista de hielo, ese teatro incluso para patinar y hacer espectáculos de patinaje en La Habana. Y allí paró aquel público, lo puso de pie, lo puso a bailar y disfrutaba reunirse con los otros artistas. Fue y saludó y abrazó a Silvio, fue y besó y comprometió a Omar Portuondo, su gran sueño de una reliquia viva de la música, aún viva. Y ayer fue de las primeras que colgó en su cuenta de Facebook unas palabras hermosas para Johnny Ventura, que rezan lo siguiente: adiós a mi admirado Johnny Ventura, artista inmenso, corazón radiante y alegre hasta la tambora. Gracias, nunca te olvidaremos. Dijo Omar, una señora de 90 años y un chin más, que recibió a Johnny y le cantó en su último disco. Johnny fue y cumplió su promesa, fue a la tumba de Benny Moré y le cantó a Benny Moré, lloró como un niño frente a la tumba. Hago esta historia para que reparemos
en la importancia de la humildad en la vida, y no importa la grandeza que hayas ganado con mérito propio ante Dios y tu público. Fue un ejemplo y lo seguirá siendo de humildad, Johnny Ventura. Iba a todas las entrevistas que le invitaban a hablar y a compartir su experiencia. No importa que fuera en una emisora allá en el Cercado, pegado a la frontera. Ese era Johnny Ventura. Cualquier colaboración. Ayer le sorprendió la muerte en Santiago, nada más y nada menos que involucrándose en una batalla por salvar el Yaque del Norte. Cuento todo eso porque a veces oigo a ciertas personas, ni siquiera hablo de músicos, ciertas personas que hablan de que si no pueden hacer un popurrí o si no lo apoyó. Colgué un musical en mi cuenta de Instagram cuando tuve el privilegio de presentar los premios soberanos junto a Michael Miguel, que comenzaban con un ritmo que no tenía nada que ver con el merengue. Era un DJ con música urbana, rapeada por Johnny Ventura, cantada. No es ¿cómo se llama eso? Que ahora te afina completo, iTunes, no sé cómo se llama, que los Beyoncé y todas esas personas que desafinan, lo usan todo para cantar en vivo. Johnny no usaba eso, 81 años y una piedra, y cantaba todo. Le costaba, es verdad, por su capacidad, hacer playback o hacer un doblaje, le era complicado. Pero cantar en vivo, había que guarachar con Johnny Ventura. Y si no, que Alexis lo cuente mejor que yo. Sí, mira, tenemos que decir que Johnny Ventura, no solamente como persona, sino como músico en particular, es el mejor ejemplo de superación. O sea, Johnny, de ser un músico empírico, llegó a hacerse arreglista. Y eso se manifestó en su música a finales de los 70 y principios de los 80. Johnny Ventura abarcó el espectro musical más amplio que puede haber abarcado un músico. Tú mencionabas la música cubana, pero los compositores de vallenato, de cumbia, de currulao, de Colombia, viven eternamente agradecidos. Yo compartí con Johnny en el Carnaval de las Artes en Barranquilla, y yo veía cómo compositores, por ejemplo el compositor de Patacón Pisao, vivió eternamente agradecido de que Johnny haya grabado su tema, pero así muchos. Y en los anales de la música colombiana, Johnny Ventura está ahí, porque, por ejemplo, el tema La Hamaca Grande, uno de los vallenatos más famosos a nivel mundial, fue el primer tema adaptado al universo de la salsa. Y precisamente quien lo hizo fue Johnny Ventura, que lo integró en un álbum que se llama Yo No Sé No en el año 1971.